Esa noche, cuando la lluvia golpeó mi ventana con una furia inesperada, supe que algo había cambiado para siempre. Sentado en la cama, con la mirada clavada en el techo manchado de humedad, recordé la última vez que la vi sonreír. Fue la chispa que encendió todo, la que me hizo creer que mi vida tenía un rumbo. Pero las mentiras siempre tienen patas cortas, y la suya decidió correr más rápido de lo que podíamos imaginar. Desde el principio supe que había secretos entre nosotros, pequeñas grietas que fingíamos no ver. Al inicio fue un mensaje borrado apresuradamente, luego llamadas sospechosas a horas que pretendíamos ignorar. Yo, con mi orgullo herido, preferí pensar que era inseguridad mía. Confía en mí, repetía ella con voz suave, y yo me aferraba a esas palabras como a un salvavidas. Hasta que el salvavidas se transformó en un ancla que me hundió en la desconfianza. Con cada discusión, sentía que algo se quebraba dentro de mí. Sus excusas eran moldes perfectos: estaba con mis amigas, no fue nada, estás exagerando. Yo, con el corazón hecho trizas, aceptaba cada explicación, construyendo castillos de arena en el desierto de su verdad. Porque amarla dolía menos que enfrentar la posibilidad de que no me amara. La revelación llegó en un café a media tarde. Yo había quedado con ella para intentar enmendar otra discusión absurda. Las tazas humeantes todavía desprendían aroma a esperanza cuando el teléfono vibró en su bolso. Vi el nombre en la pantalla, él. Sin pensar, agarré el móvil, y en un impulso desesperado, desbloqueé la pantalla. Ahí estaba la foto, ellos riendo juntos en un bar, ella con la cabeza apoyada en su hombro. El mundo se detuvo y mi pecho se apretó. ¿Cómo pude ser tan ciego? El silencio se hizo dueño de la mesa. Ella no lo negó, ni lo confesó. Simplemente bajó la mirada, como si al hacerlo, pudiera enterrarlo todo bajo su mirada esquiva. Sentí rabia, un fuego tan intenso que me invadió la garganta y me impidió respirar. Le grité fragmentos de mis inseguridades, palabras que no reconozco ni hoy en día, celos, reproches, acusaciones. Ella lloró, pero sus lágrimas parecían dirigidas a alguien más, a esa versión de mí que aún creía en sus promesas. Me marché sin decir adiós. Fui corriendo por calles desiertas, sintiendo cada gota de lluvia como una puñalada. Pensé que el dolor me limpiaría, pero cada paso solo hundía más mis pies en el lodazal del arrepentimiento. Quería golpear algo, gritar hasta quedarme sin voz, pero el vacío me consumía por dentro. Cuando llegué a casa, encontré su carta sobre la mesa del comedor, escrita con su letra temblorosa. No puedo seguir así, decía. No había una sola línea de amor, solo un acusado señalamiento de mis errores y de los suyos. Me vi reflejado en cada palabra, como en un espejo que no permitía huir de mis sombras. Entré en la cocina, tomé un vaso de whisky y bebí hasta que todo se volvió borroso. El día siguiente amaneció sin colores. La ausencia de su risa dejó un silencio atronador en mi vida. Intenté llamar, mandar mensajes, bailar con la esperanza de que alguien me devolviera el ritmo. Ninguna respuesta. Solo el eco de mi propia voz retumbando en el vacío. En el trabajo, fingí normalidad, sonreír al saludar, concentrarme en informes, apagar el dolor con café y largas jornadas. Pero al cerrar la oficina, mi deseo era gritarle al mundo que todo se había ido al diablo. Pasaron semanas y entendí que el perdón, si alguna vez existió, dolía más que el rencor. Porque perdonar significaba aceptar nuestra culpa mutua, reconocer que ambos contribuimos al derrumbe. Y aunque la esperanza de un nuevo comienzo revoloteaba en mi pecho, la idea de reconstruir algo sobre escombros me aterraba. Hoy, con el vaso casi vacío y la cabeza llena de nostalgias, me pregunto si esas cenizas de nosotros serán capaces de encender algo nuevo o si, simplemente, terminaré ardiendo en el recuerdo de lo que pudo ser. Y mientras el reloj avanza, escucho el eco de su risa perdida, una invitación a seguir adelante o la condena de quedarme anclado al pasado. Pero algo me dice que mi historia no acaba aquí, y que lo peor, o quizás lo mejor, está por venir. Desperté con el corazón martillando contra el pecho, como si estuviera dispuesto a romperme las costillas para escapar de su prisión. El primer golpe de luz que entró por la cortina abierta me cegó, pero no tanto como el recuerdo de su voz pidiendo perdón, mezcla de orgullo herido y culpa hirviente. Pasé la mano por el borde de la cama y noté que aún conservaba el olor de su perfume, una fragancia amarga que me recordaba tanto a ella como a mi propio naufragio. Salí al pasillo en silencio, con las zapatillas arrastrando ecos de un hogar que ya no lo era. En la cocina,
La cafetera mascullaba su rutina matinal, indiferente a mi desconsuelo. Me serví un vaso de agua con hielo y bebí sin prisa, sintiendo como el frío atravesaba mi garganta hasta el estómago, donde se estancaba con un peso de plomo. Fue entonces cuando escuché el timbre, un golpe seco, inesperado, que me hizo temblar los dedos. ¿Quién venía a verme a esta hora? ¿Podría alguien querer incinerar aún más mis ruinas? Abrí la puerta y me encontré con su hermano, Luis, apoyado contra el marco, la mirada tensa y la mandíbula apretada. Su presencia encendió una luz nueva de confusión. Él siempre había sido el pacificador, el que intentaba calmar las tormentas entre nosotros. Pero aquella tarde traía otra misión. No dijo nada al principio, simplemente alzó el teléfono y me mostró un mensaje de ella. Necesito que sepas la verdad antes de que hable él. Esa línea clavó un puñal en mi pecho. ¿La verdad?, pregunté, sintiendo que cada palabra me quemaba la lengua. Luis asintió, con los ojos húmedos de rabia contenida. «Hay algo que no sabes», murmuró. Sentí que mis piernas flaqueaban, el suelo se volvió un campo de minas. Sabía que detrás de aquella infancia compartida entre risas y secretos, algo turbio se había ido cocinando a fuego lento. Me invitó a pasar y, en la mesa del comedor, sacó un álbum de fotos viejo. En la portada, una imagen de los tres, ella, Luis y yo, despreocupados en un día de campo. Ojearlo resultaba como caminar sobre cristales. Hasta que llegó a una página marcada con un sticker rojo, el cumpleaños de 15 de ella. En la foto, aparecía un chico de mirada esquiva, con una camiseta oscura que no reconocí. Luis deslizó la imagen hacia mí. «Ese es Adrián», dijo. «Nuestro amigo de la infancia». Yo lo recordaba difusamente, un compañero de juegos que desapareció un verano. Dicen que se fue del país, que sus padres lo mandaron con parientes. Nadie supo más de él, hasta ahora. Levanté la mirada y vi en los ojos de Luis un brillo febril. Hace un mes recibió una carta de ella, continuó, señalando el sobre amarillento, con mi nombre escrito a mano. Adrián la encontró en su buzón. La carta es especial. Lentamente, Luis la desplegó y empezó a leer en voz baja. Cada palabra era una daga que se hundía más hondo. Confesiones de un amor prohibido, promesas susurradas en paseos nocturnos, planes frustrados y una súplica de huir juntos, lejos de todo. Sentí el mundo girar y llegué a comprender lo que jamás me hubiera permitido imaginar. No fui yo la única sombra en su vida. Mientras yo luchaba con mis inseguridades, ella tejía un lazo clandestino con alguien que sí entendía sus secretos más oscuros. Me dolió la traición, sí, pero más me dolió ver mi propia ceguera. Cómo había asumido su fidelidad sin cuestionamientos, mientras ella repartía su corazón en dos. Luis cerró el álbum con un golpe sordo. El silencio invadió la habitación. Podía escuchar el zumbido del refrigerador, mis latidos, el temblor en mi propia voz al preguntar, ¿y qué planea hacer ahora? Él no respondió al instante. Se limitó a soltar un suspiro y, con gesto grave, me advirtió, Adrián va a venir a buscar respuestas. Quiere hablar contigo antes de que esto se desborde. El miedo se enrolló como un nudo en mi estómago. Una parte de mí suplicaba correr, desaparecer, otra, enfrentarlo todo y escupir la verdad. No tuve tiempo de reaccionar, un mensaje nuevo irrumpió en mi teléfono. Ella. Lo siento, decía. No quiero herir a nadie más. Pero las palabras se veían huecas. Cogí el móvil con dedos temblorosos, preparado para escribir algo que jamás podría borrar. Luego me detuve y miré a Luis. Si él viene, no sé si estaré listo para enfrentar lo que venga. Él, con gesto firme, me dio una palmada en el hombro, mezcla de consuelo y advertencia. Entonces prepárate. Salí al balcón y respiré el aire caliente de la tarde, sintiendo la piel erizarse. Cada gota de sudor era un testigo de mi culpa, de mi dolor. Supe que lo que siguiera cambiaría el rumbo de todo. No se trataba ya de amores rotos, sino de heridas que exigían justicia, revelaciones que pedían venganza o redención. Y mientras el sol se deslizaba tras los edificios, entendí que la verdad, más que liberarme, podía quemarme vivo. El eco de su nombre, Adrián, retumbó en mi mente. Una promesa de enfrentamiento. Una última mirada al vacío antes de volver a la sala. Porque, más allá de todo, si quería cerrar este capítulo, necesitaba saber cómo terminaría este triángulo de secretos. Y eso, ciertamente,
estaba lejos de resolverse solo con palabras de disculpa. Cuando abrí la puerta, sentí que el aire se me congelaba en las venas. Él estaba ahí, Adrián, de pie en el umbral de mi casa, con los hombros tensos y la mirada clavada en mí, como si juzgara cada milímetro de mi existencia. El brillo del atardecer se colaba por la ventana tras él, dibujándole una silueta imponente. No había rastros de aquel niño con quien jugábamos de pequeños. Ahora era un hombre endurecido por el abandono y la traición. Sin mediar palabra, lo invité a pasar. Cada paso que dio por el pasillo resonó en mi cabeza como un tañido funesto. Lo conduje al comedor, donde todavía yacía el álbum cerrado sobre la mesa. Sentí mi garganta hacerse un nudo mientras él tomaba asiento, dejando caer la chaqueta con un movimiento deliberado, como liberándose de un peso invisible. «Quiero que me cuentes todo», dijo Adrián, con voz grave y ronca, cargada de resentimiento contenido. «¿Por qué ella me escribió? ¿Qué esperabas obtener con tus mentiras?» Me quedé en silencio, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla. Cada fibra de mi ser me empujaba a justificar mi dolor, a defender mis miedos, pero algo dentro de mí empezaba a reconocer la verdad. Había sido yo quien, con mi inseguridad, había cavado la tumba de aquella relación. Finalmente, me senté y respiré hondo. «Nunca quise hacerte daño», empecé, la voz me temblaba. Pensé que podíamos salvarlo. Cada vez que sospechaba de ella, lo veía como una traición hacia mí, no hacia ti. Solo quería creer que éramos el centro de su mundo. Adrián arqueó una ceja, los labios apretados. «¿El centro de su mundo?», replicó. «¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en esa fantasía tuya?» Mi corazón latió con fuerza. Sentía una mezcla de culpa y temor. Él tenía derecho a buscar respuestas, pero yo temía que las encontrara. «No lo supe», admití. Me cegó el miedo de perderla. Me inventé excusas para sus ausencias. Me engañé a mí mismo pensando que, si la presionaba menos, volvería a mí de verdad. Fui egoísta. Adrián se reclinó, observándome con una mezcla de desprecio y lástima. «¿Egoísta?», repitió, con un hilo de sarcasmo. «Tú te quedaste con ella, mientras yo desaparecía de su vida. Nunca tuve oportunidad de pelear por lo que sentía». Un nudo en la garganta me recordó que yo también había sido un espectador pasivo de su olvido. Sus palabras se clavaron en mi conciencia como agujas ardientes. «Lo sé», susurré. «No supe valorarte, ni entender que ella también era un puente a tu mundo». Me encerré en mi propio dolor y le di permiso para escapar. La tensión llenó la sala. Él permaneció en silencio, como calibrando si mis palabras eran sinceras o solo otra artimaña. Al cabo de un largo rato, cerró los ojos y soltó un suspiro. «Bien», dijo, abriendo los párpados. «Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer?» Sentí el peso de la decisión. Podía huir de nuevo o enfrentar las consecuencias. Miré el vaso de whisky que aún reposaba en la mesa, testigo de mis noches en vela. Lo tomé y di un trago, dejando que el líquido ardiera en mi garganta. «No voy a huir», respondí al fin. «Creo que ella merece una conversación honesta, sin falsas expectativas. Y tú también. Quiero pedirle perdón, si es que todavía significo algo. Y quiero que sepas que vales más de lo que imaginé». Adrián asintió, pero sus ojos vibraron con una herida reciente. «¿Crees que bastará un perdón?», murmuró. Me arrancaron de su vida sin explicaciones. ¿Cómo sé que esta vez no será igual? Me levanté y caminé hacia la ventana. Observé el cielo teñido de naranja y violeta, como si el día y la noche disputaran territorio. Inspiré profundamente, sintiendo el aire cargado de promesas y temores. «No lo sé», confesé, casi para mí. «Pero si no lo intento, nunca sabré lo que podríamos ser. Prefiero arriesgarme a seguir enterrado en la duda». Adrián se puso de pie y se acercó. Alzó la mano, dudó, y luego la apoyó en mi hombro. «Entonces, hagámoslo», dijo con voz queda. «Pero te advierto, no podrás controlar todo. A veces la verdad inflige más daño que la mentira». Asentí, consciente de que aquel viaje que emprendíamos juntos sería arduo. Salimos al balcón, donde el viento fresco de la noche acariciaba nuestros rostros. El mundo a nuestros pies parecía indiferente, pero para mí, en ese instante, cada respiración era un acto de valentía. Entonces, el móvil de Adrián vibró. En la pantalla, el nombre de ella,
Mariana. Él lo vio y alzó la mirada hacia mí. Es ella, susurró. Preparémonos. Y mientras el zumbido del timbre interno marcaba el inicio de un nuevo capítulo, supe que lo que iba a ocurrir superaría cualquier herida anterior. La verdad estaba a punto de reclamar su precio. Cuando abrí la puerta, el brillo de la linterna del pasillo me dejó ciego por un segundo. Ella estaba ahí, Mariana, con los ojos hinchados de tanto llorar y el cabello hecho un desastre. El aire olía a lluvia y a perfume barato que ya conocía demasiado bien. Sentí el estómago encogerse y las rodillas temblar. No era la misma mujer que apareció en mi recuerdo. Esta Mariana llevaba la culpa y la desesperación pintadas en el rostro. Hola, musitó, con la voz rota. Gracias por dejarme entrar. La empujé a sentarse en el sofá, junto a mí. El silencio se estiró como un látigo, mientras el reloj en la pared marcaba cada segundo con crueldad. Yo quería hablar, gritarle, reclamarle, pero las palabras se negaban a salir. Ella respiró hondo, como quien reúne el valor para saltar al vacío. No vine para pelear, dijo al fin. Sé que te debo explicaciones. El te debo resonó en mi cabeza como un eco de mi propia culpa. Agarré su mano, esperanzado, irritado, perdido en esa pequeña caricia. Háblame, le pedí simplemente. Todo. Mariana tragó saliva y apoyó la espalda contra el sofá, casi arqueándose de dolor. Se cubrió la cara con una mano y comenzó a balbucear. No fue solo con Adrián, susurró. Cuando tú me reprochabas, yo buscaba consuelo con él, con cualquiera que me dijera que importaba. Me sentía vacía y sola, aunque estuvieras al lado. Me mentí, me convencí de que era tu culpa, que si me quisieras más no lo habría buscado. El nudo en mi garganta se apretó. Cada palabra suya era una daga afilada. Quise abrazarla, intentar entenderla, pero algo oscuro me lo impidió. ¿Y tú? Solté entre dientes. ¿Creías que yo soportaría ese vacío sin romperme? Tú te ibas de mi lado, me olías a traición, y yo me moría por dentro. Ella alzó la mirada, con los ojos tan grandes que casi parecían ajenos. Sí, lo sé, respondió con honestidad brutal. Te fallé, te rompí el corazón. Pero lo que hice después, vaciló. No supe cómo volver. La sala se llenó de un silencio húmedo, como si el ambiente se empapara de nuestras culpas. Yo quería gritar, pero en lugar de eso, me hundí más en el sofá. ¿Después de eso? Insistí, con voz ronca. Mariana se llevó una mano al vientre, tan despacio que casi ni lo noté. Después, dijo con voz temblorosa, descubrí que estaba embarazada. Las palabras cayeron como un mazazo. Sentí el mundo girar y mis manos se apretaron en el sofá hasta lastimarme. El ruido del reloj fue lo único que escuché. ¿Qué dijiste? Logré articular con dificultad. Ella me miró con los ojos llenos de afirmaciones y negaciones al mismo tiempo. Sí, repitió. No lo supe hasta semanas después de que todo se derrumbara. No supe cómo decírtelo. Tenía miedo de alargar el dolor o de que me odiaras más. Un torbellino de emociones me atravesó, sorpresa, rabia, temor, ternura mezclados en una misma ola. No sabía si abrazarla o arrancar la carta que llevaba en la mano. Sentí que mi pulso marcaba mi sentencia. ¿Y ahora qué quieres hacer? Pregunté, intentando recobrar algo de control. Mariana soltó la carta sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Quiero que lo sepamos juntos, dijo en un hilo. No sé si quedarme, ni si perdonarme. Pero no puedo seguir huyendo de esto. El aire entre nosotros olía a sal y a promesas inciertas. Mientras su mano temblorosa se posaba sobre la carta, supe que el próximo paso definiría todo. El amor que quedó, la culpa que pesa y ese pequeño latido que, quizás, merecía una segunda oportunidad. Y en ese instante, antes de que pudiera responder, el móvil de Mariana vibró con un mensaje nuevo. 3 letras que lo cambiaban todo. Mamá, ¿sabías qué? El fogonazo de la pregunta reventó mis pensamientos. Lo que ocultaba su familia ahora amenazaba con estallar en nosotros. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies cuando leí en la pantalla, «Mamá, ¿sabías qué?». El mensaje se quedó suspendido como un puñal en el aire, y mi respiración se detuvo. Mariana aferró su móvil con las 2 manos, los nudillos blancos, mientras yo la observaba, atrapado entre la noche y el horror de lo que venía. ¿Qué significa eso?», pregunté en un susurro,
casi temblando de la tensión. Ella cerró los ojos y soltó un sollozo ahogado. Cuando los abrió, vi en su mirada la rendición de alguien que lleva demasiado peso. Tembló al golpear la pantalla y siguió leyendo. Mamá, ¿sabías que papá no es mi padre biológico? Que en realidad mi verdadero papá. La línea quedó inconclusa, pero no hacía falta más. Su familia había estado construyendo mentiras, y esa mentira amenazaba con volar por los aires nuestro frágil intento de reconciliación. Mi madre, dijo Mariana, apenas audible. Hace años mi abuela le susurró algo sobre un secreto. Yo lo descarté. Pero ella guardó pruebas, cartas, pruebas de sangre que enviaron al extranjero. Dio la casualidad de que mi madre las encontró hace un mes. El dolor en su voz era tan crudo que me dolió en el pecho. Quise abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, pero recordé las últimas semanas, el engaño, la traición, el miedo de ambos. No estaba seguro de que un abrazo pudiera curar lo que se estaba agrietando justo ahora. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Musité, mientras mis dedos buscaban frenéticamente en el sofá un cojín para apretarlo. Mariana negó con la cabeza, sosteniendo el móvil como si fuera la última tabla de salvación. Tenía miedo. Si esto sale a la luz, significaría que todo lo que hemos construido de nuestra familia es un castillo de naipes. Que mis inseguridades no eran culpa tuya, ni de Adrián, sino de algo mucho más profundo. Una oleada de rabia y compasión me atravesó. ¿Cómo iba a reprocharle el silencio cuando yo mismo había guardado mis culpas tras murallas de orgullo? Exhalé con violencia y solté el cojín. No puedo prometer que esto vaya a unirnos, dije. Pero te escucho. Quiero entender. Mariana me mostró el hilo de la conversación con su madre, fotos de un sobre con documentos sellados, la letra de su abuela advirtiendo sobre un embarazo oculto, y un primer plano de un certificado de ADN que aún no revelaba el nombre del padre biológico. Cada imagen era una sentencia, un retazo de un pasado que nunca imaginé enredado con el nuestro. Mamá me pidió que lo destruyera, confesó Mariana, con la voz rota. Pero no pude. Algo en mí necesitaba saber la verdad. Y hoy, ella me exigió que lo consultara contigo antes de hacer algo irreversible. El reloj dio 2 campanadas antes de que el silencio reclamara su trono. Sentí que mi pulso era lo único vivo en aquella sala, latía con rabia, con miedo, con un deseo desesperado de protegerla y de huir al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pregunté, sabiendo que no había vuelta atrás. Mariana respiró hondo, reuniendo las fuerzas. Con la mano temblorosa, deslizó un dedo hacia el siguiente mensaje, y lo abrió. Leí las palabras en la pantalla y el suelo se abrió bajo mis pies una vez más. He hecho una reserva en el laboratorio para mañana. Tú y yo iremos juntos. Y después, decidiremos si esta familia merece sobrevivir a la verdad. Y justo cuando iba a responder, el móvil se quedó sin batería. El silencio regresó, más denso que antes, y por un segundo todo se congeló. Supe que lo que enfrentábamos no era solo una traición de pareja, sino la bomba de su propia historia familiar. Una bomba que, de explotar, podría destruirlos a todos. Y en ese instante, agarré su mano y dije, mañana iremos. Pero antes, dime una cosa, ¿estás lista para vivir con lo que descubramos? Mariana clavó la mirada en mí, con un hilo de voz, contestó. No sé si lo estoy, pero ya no puedo volver atrás. Y mientras cerrábamos los ojos juntos, escuché el eco de la verdad, latiendo como un tambor de guerra en la oscuridad. Amanece con un silencio tan denso que casi duele. El sol, apenas un hilo dorado, se cuela por la ventana de la habitación, revelando el polvo flotante y la tensión que impregna el aire. Me levanto sintiendo el estómago hecho un nudo de expectación y miedo. La cita es a las 9 en el laboratorio de la colonia. Mariana y yo no hemos dormido. Sus ojos, en la penumbra, reflejan la misma mezcla de esperanza y pavor que llevo clavada en el pecho. El trayecto en el auto se hace eterno. Cada semáforo en rojo detiene mis latidos, y cada acelerón me recuerda que, en pocas horas, sabremos si el mundo que creímos sólido se desmorona o se redefine. Mariana aprieta mi mano con fuerza, noto que las articulaciones le crujen bajo la presión. No intercambiamos palabras, porque cualquier te amo o lo siento sonaría vacío antes de la verdad. Al llegar, el laboratorio parece un lugar ajeno, impersonal, con su iluminación blanca y sus paredes inmóviles. Nos recibe una técnica de bata inmaculada, gentil pero formal,
que nos guía a la sala de espera. Hay otras sillas vacías, mesas con folletos sobre genética y un reloj de pared que martillea los segundos. Me siento al lado de Mariana, y alzó la mirada para asegurarse de que sigo allí. Le respondo con un apretón de hombros. Estamos juntos hasta el final. La técnica nos llama. Entramos en una cabina pequeña, con un escritorio, 2 sillas y unas pequeñas máquinas forradas de plástico. Mariana se sienta, cruza las piernas, respira hondo. Yo me quedo de pie, sintiendo que el aire se me escapa. La técnica introduce 2 tubos de ensayo, etiquetas con códigos, y luego nos pide que aportemos nuestra muestra de saliva. El gesto es sencillo, casi banal, y sin embargo su peso es infinito. Dentro de esos frascos se decide una parte fundamental de nuestra historia. Mariana deposita su muestra primero. La miro levantar la vista, sus pestañas húmedas. Susurra un perdóname apenas audible, y su mano roza la mía antes de soltar el vial. Después me toca a mí, y hago el mismo gesto. Al cerrar el tubo, siento como si sellara nuestro destino. La técnica nos da comprobantes con la fecha y la hora del análisis, resultados en 24 horas. Podrán recogerlos o enviarlos a su correo. Su voz me suena lejana, como un eco perdido. Salimos sin hablar, con los comprobantes en la mano y el día estirándose ante nosotros, frío y pálido. En el auto, Mariana enciende la radio, un bolero antiguo suena entrecortado, y la letra me arranca un suspiro. No sé si reír o llorar. Ella inclina la cabeza contra la ventanilla, agotada. Bajo la mirada y veo su reflejo doble, la mujer rota por los secretos familiares y la chica asustada que no sabe si el hombre que tiene al lado la seguirá amando después de esto. El resto de la jornada es un compás de espera, revisiones al teléfono cada minuto, cafés que enfrían en la mesa de la cocina, miradas que buscan consuelo en lo desconocido. Intentamos hablar de banalidades, trabajo, clima, un meme que vimos ayer, pero en cada frase late la pregunta no dicha, ¿y si todo cambia? Cenamos sin hambre. A la medianoche, decidimos dormir, aunque sea un rato, pero mis ojos se cierran y se abren a intervalos imposibles. Al día siguiente, llegamos al correo electrónico casi corriendo. Los sobres digitales nos esperan en la bandeja de entrada, uno de ellos con asunto, resultados ADN. Mariana me mira mientras abre su computadora portátil en la mesa del comedor. El cursor parpadea, un metrónomo implacable. Inhala, tiembla, y hace clic. La pantalla se llena de datos, un porcentaje de coincidencia genética. La cifra aparece en negrita, 99,8%. Mi respiración se acelera mientras leo, parentesco confirmado al 99,8%. Mariana da un paso atrás, como si el resultado la hiciera retroceder en el tiempo. Sus dedos buscan la mía, y desliza su mano por la mesa hasta encontrar la mía. No hay palabras, el número lo dice todo. El hombre que ella ha llamado papá toda la vida no lo es. El verdadero padre está en otro lugar, en otro cuerpo. La noticia nos deja inmóviles, tan fríos como si la sangre se enterrara en los huesos. Pienso en su madre, en la abuela, en cada gesto de cariño disfrazado de mentira. Pienso en las veces que abracé a Mariana, la protegí de sus fantasmas, sin saber que ella llevaba otro linaje, otras raíces. El mundo se me quiebra en pedazos de asombro y culpabilidad. Mariana alza la mirada, los ojos llenos de descubrimiento y dolor. Yo sostengo su mano, sintiendo que mi propia identidad se tambalea ante la magnitud de la traición silenciosa. Siento rabia, impotencia, tristeza y amor, todos en un mismo golpe. Me inclino y la abrazo con fuerza, como si quisiera fundir mi cuerpo al suyo y evitar caer en la grieta que se ha abierto entre nosotros. Entonces, consigo articular, ¿qué hacemos ahora? Ella separa apenas sus labios, con la voz rota. Tenemos 2 caminos, buscarlo, o aceptar que este secreto ya ha hecho suficiente daño. La única respuesta que brota de mi voz es un susurro ahogado. No puedo imaginar la vida sin saber quién es. Te prometí enfrentar la verdad contigo. Mariana asiente, con lágrimas rodando en silencio. Nos quedamos abrazados, la pantalla parpadeando en el fondo, como un oráculo implacable. La puerta del comedor está abierta de par en par, y la noche se cuela en el umbral. Afuera, la ciudad sigue su rutina ignorante, ajena a nuestro terremoto interior. Y mientras sostengo a Mariana entre mis brazos, siento la certeza de que lo que venga superará cualquier herida anterior. Porque esta es una batalla por la identidad,
por el legado de 2 familias, y por el amor que, quizás, es lo único capaz de sostenernos. Pero justo en el instante en que me dispongo a buscar un número de teléfono, mi móvil vibra con una llamada entrante, un número desconocido que, sin duda, guarda la llave de la siguiente revelación. Y ahí me quedo, con el corazón al filo, sin saber si contestaré. Veo el número en la pantalla y siento un estremecimiento recorrerme de arriba a abajo. ¿Quién me llamaría después de todo esto? Cada fibra de mi cuerpo grita que no descuelgue, que aguante un segundo más, que no ponga en riesgo lo poco de calma que nos queda. Pero mis dedos se mueven por sí mismos, deslizando el botón de contestar. ¿Aló? El silencio contesta primero. Luego una voz grave, tan desconocida como familiar al mismo tiempo, rompe la tensión. ¿Habla Mariana Cortés? El tono es neutro, administrativo, pero mi corazón da un vuelco. Mariana aparta la mirada de la pantalla, sus ojos se clavan en mí como 2 puñales. Siento su mano temblar contra la mía. Sí, responde ella, sin apartar los ojos de mí. Soy yo. La voz toma aire. Soy el Dr. Gómez, del Laboratorio Genética Avanzada. Disculpe la hora, pero uno de los resultados requiere confirmación urgente. Se ha detectado una inconsistencia en su muestra. Necesitamos que venga de nuevo, o los datos podrían considerarse nulos. La sangre se me hiela. Una inconsistencia en la prueba que ya parecía sellada. Cierro los ojos y exhalo un suspiro que se me hace gargajo en el pecho. ¿Inconsistencia? Repito, con voz ronca. ¿Qué tipo de inconsistencia? Podría tratarse de un error de etiquetado, contesta el doctor, o de contaminación de la muestra. Es muy extraño, sobre todo tratándose de un análisis de paternidad. Le pido que venga hoy a las 3 de la tarde, sin falta. Si no, no podremos emitir un certificado oficial. Cuelga. El clic final resuena en la línea y de pronto todo se quiebra otra vez. Me aparto un poco de Mariana, que me observa con angustia creciente. El reloj de la pared marca casi la 1 de la madrugada. ¿Hoy a las 3? Susurro. ¿Tú, quieres ir? Ella se queda un instante en silencio. Luego me mira y veo la determinación filtrándose en su miedo. Sí, responde con voz firme, tan firme como una hoja de acero temblorosa. Si no lo hacemos, seguiremos viviendo en la duda. Y dudo que podamos seguir respirando así. Asiento, aunque las piernas me flaquean. Bebo el resto de agua que queda en un vaso, y lo dejo temblando sobre la mesa. Mariana cierra el portátil y apaga la luz, pero el comedor queda bañado en un resplandor extraño, el propio reflejo de nuestra incertidumbre. Tenemos que dormir algo, insisto, mientras reconozco lo imposible que suena. Intentaré descansar, dice ella. Tú también. Volvemos al dormitorio, donde las sombras juegan con el contorno de nuestros cuerpos. Nos tumbamos uno junto al otro, pero ninguno cierra los ojos. La noche se hace interminable. Pienso en su verdadera historia, en la posibilidad de que esos datos vuelvan a cambiarlo todo. En Adrián, en su madre, en cada mentira que ahora amenaza con devorarnos vivos. La idea de volver al laboratorio me asusta más que la primera vez. A la mañana siguiente, despierto con una vibración suave, el móvil de Mariana. Un mensaje de su madre, ¿ya sabes algo? No callaré hasta que la verdad salga, hijo o no. Aprieto los puños, recordando el temblor de la carta original. Nos preparamos en silencio, bebiendo café amargo y recogiendo los comprobantes de anoche. El tráfico de la tarde se vuelve una tortura. Cada bocina, cada semáforo, cada auto que nos adelanta me hace sentir que el tiempo se mueve en cámara lenta. Llegamos al laboratorio con 15 minutos de antelación. La puerta de cristal se desliza ante nosotros y el frío aire acondicionado nos recibe como un juez impasible. La misma técnica de bata blanca nos saluda, su expresión ahora más seria. Por aquí, por favor, nos indica. Tomaré sus muestras de nuevo. Me tiembla la voz cuando me dice que abra la boca para el hisopo. Mariana sigue con la cabeza baja, dejando que el algodón roce su mejilla. Me despojo de cualquier esperanza de normalidad. Esto ya no va de paternidades ni de perdón, va de descubrir en cuántas capas de mentira estamos enterrados. Cuando la técnica guarda ambos viales, posa la mirada en nosotros, con el tono más suave que puede permitirse, dice. Entiendo que es un momento muy delicado. Si desean un análisis más detallado o un asesoramiento genético completo,
pueden esperar en la sala de juntas al fondo. Quizá así despejen dudas de una vez por todas. Mariana me lanza una mirada. En sus ojos veo pánico y resolución. Asiento y la tomo del brazo. Mientras caminamos hacia la sala de juntas, siento mi pulso golpeando mis sienes. Sé que dentro de esas 4 paredes nos esperan informes, gráficos, tal vez alguien con bata de laboratorio dispuesto a hablar sin rodeos. La puerta se abre, y en el centro, una gran mesa ovalada rodeada de sillas vacías. Un proyector cuelga del techo, apuntando a una pantalla en blanco. Y frente a ella, un hombre de espaldas, con bata blanca, revisando papeles. Se gira lentamente, y en sus gafas, filtradas por la luz fría del fluorescente, veo unos ojos que no conozco pero que contienen la promesa de una revelación ineludible. Me trago el nudo en la garganta y doy un paso al frente, con la mano entrelazada a la de Mariana, mientras el doctor dice: «Bienvenidos. Estoy a punto de compartirles lo que hallamos». Y justo en ese instante, la puerta se cierra tras nosotros con un chasquido seco, como la tumba de un secreto que está a punto de abrirse. El doctor alzó la mirada, su expresión mezclada de profesionalismo y algo parecido a compasión, antes de aclarar la garganta. Hemos comprobado que las muestras eran consistentes, no hubo error de etiquetado ni contaminación. Los resultados son definitivos. Mi pecho se apretó. Cerré los ojos un instante, como preparándome para un disparo, y los abrí justo cuando la voz continuó. Mariana, el perfil genético revela una segunda línea de parentesco inesperada. Compartes un lazo de hermana biológica con la hija que tú misma creías tuya. Tu madre tuvo gemelas. El otro ejemplar fue entregado en adopción tras el nacimiento. El silencio se hizo tan denso que escuché mi propio corazón ceder. Mariana se llevó las manos al rostro, sollozando sin sonido. Yo, con la mano en su espalda, sentí el mundo derrumbarse de nuevo, pero distinto. Esta vez era una verdad que no solo sacudía sus raíces, sino que reescribía todo cuanto habíamos vivido. «¿Cómo es posible?», murmuró ella, la voz rota. «Yo, ¿tengo una hermana viva en algún lugar?». «Así es», confirmó él. «Tenemos el acta de adopción. Hay un nombre, una dirección aproximada y un expediente con información de contacto». Mariana se desplomó en una silla, como si el peso de su propia sangre la arrastrara al suelo. Respiré hondo y tomé su mano con fuerza. «Esto cambia todo», susurré. «Pero también puede ser la puerta a algo más grande, a reconstruir no solo tu familia, sino la forma en que la entendemos». Ella levantó la vista, el rostro empapado de lágrimas, y asintió con lentitud. «Quiero conocerla», dijo con voz cansada, pero resuelta. «Quiero cerrar este círculo». El doctor asintió y se levantó para entregarnos los documentos. «Pueden llevarlos hoy mismo. Si desean asesoría emocional o legal, el hospital ofrece un servicio de apoyo». Lo observé tras su bata blanca y comprendí que, a diferencia de todas las mentiras que habíamos enfrentado, esta era la semilla de algo nuevo, una posibilidad real de sanar las grietas. Salimos de la sala de juntas con el expediente en las manos y el corazón tambaleante, cruzando un pasillo que antes parecía tan impersonal. Mariana palmeó mi brazo. «Gracias por estar aquí», musitó. «Siempre», respondí, consciente de que esta promesa tenía un peso aún mayor. Al pisar la calle, el sol brillaba con fuerza, como si el mundo nos recibiera de nuevo. Mariana dobló el papel con cuidado y lo guardó en la chaqueta. «Hoy empezamos a buscarla», dijo. Tomé su mano y la apreté. No había certezas, ni promesas de un desenlace feliz, pero sí un nuevo rumbo. Un hilo de esperanza que, por primera vez desde que todo empezó, no dolía, sino que sanaba. Y mientras caminábamos, dejando atrás el laboratorio, supe que este era el verdadero final, un cierre que, lejos de sepultar los secretos, los transformaba en el impulso para reconstruirnos, juntos, canción a canción, latido a latido, hasta encontrar a quien siempre estuvo parte de nosotros.